Bueno, en la clase anterior estábamos viendo las partes de una solicitud de patente, yo les mostré un ejemplo, ahora después podemos buscar algún otro, para que, bueno, para que vean que más o menos todas las patentes, al menos la estructura es siempre igual, es un documento que es uniforme, no importa el país del mundo en el cual estemos buscando las patentes, eh, el formato, digamos, es siempre uniforme. Entonces, la memoria descriptiva debe ser una explicación clara y completa de la invención, de modo tal que un técnico en la materia pueda ejecutarla. Yo les decía el otro día que ese técnico en la materia tiene que ser un profesional con conocimientos medios, no es ni el experto grado 5 ni esperen que estoy admitiendo gente, ni el estudiante de primer año de facultad que todo le va a resultar maravilloso, ¿no? Tiene que ser alguien que se dedique a esa rama de la tecnología, pero que tenga conocimientos medios. Entonces, esa memoria descriptiva va a tener el nombre de la invención, hay que ponerle un título, un nombre, el sector de la tecnología al cual se refiere, una indicación del estado de la técnica, porque lo que nosotros tenemos que mostrar es el avance frente a lo que ya se conoce, por eso hay que brevemente explicar qué es lo que ya se conoce en esa rama de la tecnología, una explicación de la invención que permita la comprensión del problema técnico que se está planteando, cuál es la solución propuesta por el inventor para ese problema técnico, las diferencias que tiene el invento frente a la tecnología anterior y cuál es el aporte o el progreso o el avance que representa esta invención. Una breve descripción de los dibujos, si es que hubiera dibujos, no necesariamente tiene por qué haberlos, pero por ejemplo una patente mecánica vamos a tener que poner el despiece o mostrar cuáles son las piezas del invento, entonces ahí sí se requiere dibujos. En el caso de una patente farmacéutica vamos a tener que poner las estructuras, las fórmulas, ¿no? Técnicamente no se considera un dibujo, pero bueno, obviamente van a tener que estar incluidas. Entonces, dependiendo de la materia a la cual se trate la patente o la solicitud, va a ser si lleva dibujos o no y qué es lo que deben mostrar esos dibujos. Bueno, una explicación de la forma de llevar la invención a la práctica, es decir, eh, la memoria descriptiva va a ser todo un documento donde se explica de forma teórica esto que venimos diciendo, las ventajas, en qué consiste, cuál es lo novedoso, pero a su vez tenemos que poner lo que se llaman ejemplos de realización. Es decir, tenemos que tratar de demostrar que esa invención no es algo, es algo que lo probamos, que lo pusimos en práctica y vimos cuáles son las ventajas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el examen de patente es un examen teórico. O sea, las oficinas de patente no tienen la infraestructura y sería virtualmente imposible, por más que tuvieran dinero, de llevar a la práctica cada invento para ver si realmente funciona o no. O sea, eso es inviable, impracticable. No sé, imagínense una invención que tenga que ver con la industria aeroespacial, tendrían que construir eh, en la oficina de patentes ese invento para ver si funciona o no, o mismo un medicamento tendrían que sintetizar el principio activo, o sea, es ridículo, ¿no? Claramente no se puede hacer. Entonces, como el examen es teórico, sí le piden al inventor que presente ejemplos de realización, que presente formas de haber llevado a la práctica el invento y que de esa forma demuestren que sí funciona. Y bueno, el otro es una indicación de cómo se puede producir o utilizar industrialmente la invención. Este último punto es para demostrar aquel criterio de patentabilidad que era aplicación industrial. Bueno, tenemos que demostrar de qué forma se puede producir o se puede utilizar a escala industrial el invento. Bueno, los planos, dibujos o fórmulas, como ya les comenté, se van a incluir siempre y cuando eso permita la comprensión de la invención o el diseño. Y lo fundamental, lo principal y lo más importante son las reivindicaciones. Las reivindicaciones definen aquello que se desea proteger. ¿tá? Entonces, si yo quiero proteger este, una lapicera roja con un capuchón que a su vez tiene como un asa para engancharlo en el bolsillo de la túnica, bueno, eso es lo que va a poner en las reivindicaciones. Y lo que no puedo reivindicar algo que no lo haya descrito de forma suficiente y clara en la memoria
descriptiva. O sea que si yo hablo de lapiceras y toda mi memoria refiere a lapiceras rojas, no puedo reivindicar lapiceras verdes o lápices, porque yo no los mencioné para nada en mi memoria, no se puede extrapolar de lo que yo ponga en la descripción, no lo puedo extrapolar a otro producto o otro proceso diferente del que expliqué, entonces por lo tanto no voy a poder reivindicar nada que no lo haya explicado en la memoria de forma clara. Y para el caso de las patentes de diseño industrial, no son obligatorias las reivindicaciones, porque el diseño, ahí lo que uno presenta son figuras, son imágenes, y a lo sumo, o se permite ponerse a reivindicar el diseño de las figuras 1 a 10. Entonces no hay necesidad de explicar en qué consiste ese diseño. Pero para las patentes de invención, las farmacéuticas, que es la que nos importa a nosotros, vamos a tener que tener bien en cuenta que todo lo que se pretenda reivindicar va a tener que estar suficientemente detallado en la memoria. Pero a su vez, algo que está bueno saberlo, si por ejemplo estamos en un laboratorio de genéricos y queremos copiar lícitamente una invención, es que por ejemplo en la memoria descriptiva me puede hablar de, no sé, 5 formas polimórficas diferentes de un mismo compuesto, o de 5 sales diferentes de un mismo compuesto. Perfecto. Pero al momento de las reivindicaciones, esa patente termina estando concedida para una forma polimórfica o para una sal, no sé, para el citrato y para el polimorfo A. Eso significa que todos los otros polimorfos que se mencionaron en la memoria no quedaron protegidos por la patente, porque no están reivindicados y no quedaron reivindicados, y entonces son de libre uso. Lo mismo con la sal, si solo quedó el citrato, pero en algún momento la memoria hablaba del clorhidrato, bueno, el clorhidrato lo puedo usar porque no quedó protegido. Entonces, es fundamental, ya sea si queremos proteger un invento nuestro o si queremos copiar la invención de alguien más, leer las reivindicaciones de la patente concedida y analizar el alcance de esas reivindicaciones. Porque en función de eso son las decisiones que se pueden tomar, sobre todo en el caso que queremos copiar, ¿no? O sea, si somos el innovador, si somos quien hizo el desarrollo, bueno, eso fue lo que logramos negociar con el examinador y ese es el monopolio y la protección que nos dieron. Pero si quiero copiar, tengo que estudiar muy bien ese juego de reivindicaciones para saber qué es lo que no puedo hacer porque estaría infringiendo la patente. No sé si se entiende esta parte. Perfectamente así. Bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de reivindicaciones de algo farmacéutico. Esta es la patente de la afatinib. Es un compuesto que acá les puse la estructura. Entonces vean cuál es la reivindicación. Y ustedes miran, bueno, pero ¿cómo sabes vos que ahí está incluido la afatinib? Bueno, es un trabajo de ir cambiando los sustitutos. A ver, cuando uno está en un laboratorio de genéricos, digamos, hace trampa en el sentido de que ya sabe a qué compuesto quiere llegar. O sea, si yo quiero fabricar afatinib, yo ya sé que tengo que llegar a esta estructura, entonces voy cambiando los sustituyentes de forma tal que me dé esta estructura, ¿no? O sea, pero si quisiéramos empezar a jugar con cada una de las variaciones que tienen los sustituyentes A, B, C, D, E, RC, RA, RB, nos puede dar millones de compuestos diferentes. Entonces, cuando nosotros leemos una patente y se nos presenta algo así del estilo, que es una estructura muy básica, con un montón de sustituyentes que pueden variar, a esto se le denomina una estructura del tipo Marcus. Capaz que Guille o Andrea, si están ahí, escríbanle el nombre por las dudas en el chat. Marcus era un señor... Que ya lo hago. No, yo porque si no tengo que minimizar todo para el chat. ¿Quién era Marcus? Bueno, un señor que definió a este tipo de reivindicaciones y se le denominan así, ya les digo, a cuando nos aparece una estructura base con un montón de sustituyentes que si hacemos combinatoria nos puede dar 1 millón, 2 millones de posibles compuestos. Esto es algo muy amplio, obviamente, ¿no? Entonces, por lo general, lo que suelen hacer las compañías farmacéuticas es, cuando están en las etapas de desarrollo muy tempranas del producto,
presentan una solicitud de patente con esta estructura Marcus. Cuando va avanzando el desarrollo, ya se va filtrando y decantando cuáles son los compuestos que tienen este potencial para terminar siendo un fármaco, presentan lo que se llama una patente de selección. ¿Qué es una patente de selección? Bueno, comienzan a definir estos sustituyentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé, empiezan a poner que hay un benceno, que del benceno sale un halógeno de repente, entonces después lo dejan variable a que sea un cloro o que sea un flúor, pero por lo menos ya sabemos que va a estar sustituido por un halógeno. No sé si comprende, man, de lo más general a lo más particular. Ya no es esta estructura con 1.000.000 de combinaciones, sino que de repente es una estructura que tiene 20 posibles compuestos. Se achicó enormemente el alcance de esa patente, ¿no? Claramente, porque al ir definiendo cada uno de estos sustituyentes, cada vez las combinaciones posibles son menores. Y bueno, si no, otras veces directamente la patente de selección es directamente la estructura de la fatinib y no dejan ningún átomo variable, ningún sustituyente que pueda variar. Eso algunos países lo aceptan, otros países no. Dicen que, por ejemplo, si yo presentara una patente con esta estructura así definida, muy posiblemente en muchos países me dijeran no, ya fue anticipada por esta patente, porque si yo hago los suficientes cambios, me dice que Ra es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo con 1 a 4 carbonos, que Rb es un grupo fenilo, bencilo o feniletilo. Bueno, y me va diciendo cada uno, ¿no? Entonces, la de selección sería ya definiendo muchos de estos y dejando alguno variable o directamente no dejando ninguno, como si fuera pretender reivindicar la estructura esta así tal cual. Como les digo, va a depender, hay oficinas que aceptan las de selección, otras que no. Pero bueno, ahora cuando veamos un poco las etapas en el desarrollo de un fármaco, vamos a ver por qué a veces conviene empezar por la Marcus, que es la más general, y en todo caso ir achicando el alcance de las reivindicaciones. Bueno, por último, en las partes de la solicitud de patente vamos a tener el resumen, que brinda información breve sobre la invención, permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución que se aporta y los principales usos de la invención. La presentación de un resumen es obligatorio para las patentes de invención y para los modelos de utilidad. El resumen, bueno, nada, como dice ahí, tenemos que explicar un poco en qué consiste. Por ejemplo, Uruguay te pide que tiene que tener menos de 100 palabras, hay países que te piden menos de 200 palabras, hay países que te piden que en el resumen pongas la reivindicación 1. Eso depende, depende de la legislación de cada país, pero bueno, sí tiene que haber un punto que sea el resumen. Y después, por supuesto, porque nada de esto es gratis, lo otro que nos van a pedir es el recibo de pago de la tasa de la solicitud. Ahora vamos a ver las etapas que tiene todo el trámite de presentación de una solicitud de patente y bueno, el pago de las tasas es una parte no menor. Que como les decía Andrea el otro día, la verdad que la presentación de solicitudes de patente no es para gente con poco dinero porque realmente es carísimo. O sea, en Uruguay dentro de todo se hacen bonificaciones para pymes, para inventores nacionales, bueno, hay un montón de exoneraciones, pero cuando uno ya piensa en ir al mundo, no se tienen esas exoneraciones, las tasas son carísimas y se requieren, además de las tasas que cobran las diferentes oficinas, se requieren traducciones a los idiomas de los países, porque obviamente el documento se debe terminar presentando en el idioma nacional del país que nos interese, y se deben abonar las tasas de los agentes de la propiedad industrial, que son una especie de gestores que van a realizar todos los trámites por nosotros, porque claramente no podemos estar en todos los países a la vez o enterarnos de todas las notificaciones a la vez. Entonces, lo usual es manejarse con un agente. Entonces, todo eso va sumando costos y termina siendo algo sumamente caro que no cualquier inventor lo puede solventar. Por supuesto que si estamos hablando de la industria farmacéutica ni se discute.
los costos, ¿no? O sea, ahí no se piensa, se presenta sin pensarlo. Pero cuando no estamos hablando de las Big Pharma, bueno, hay que pensarlo 2 veces a ver en qué países nos interesa patentar. Bueno, entonces, el proceso de concesión de una patente en Uruguay se tramita ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de NPI, personalmente o mediante un agente. En Uruguay lo podemos ir nosotros, no hay ningún problema. De hecho, se recomienda muchas veces que inicie el trámite el propio inventor porque ya les digo, hay exoneraciones. Es como, Guille, a ver, haceme acordar, como hasta el 80%, ¿no? Es, Sí, es el es 80%. Es, ahí está, para es pymes, bastante. para pymes es el 80%, pero tienen que tener certificado PYME tramitado. Eso es un Bien, certificado que lo da la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, que está en el Ministerio de Industria. Uno hace ese certificado y con ese certificado automáticamente tiene 80% de descuento en absolutamente todas las tasas de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de patentes, de marcas, de información tecnológica, de absolutamente todo. que si lo haces a través de un agente no corre eso. Entonces, bueno, por lo general los propios agentes te recomiendan, si querés ellos te ayudan a redactar la memoria, lo que vos quieras, pero después al momento de presentar te recomiendan que lo haga el propio inventor. Pero ya les digo, cuando uno ya piensa en otros países, esto cambia y sin un agente no se puede hacer. De hecho, porque muchos países exigen que el trámite lo lleve adelante después un agente de la propiedad industrial, alguien que esté registrado y habilitado ante la propia oficina. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas etapas? Esperen que me enloquece esto de los controles. Bueno, se presenta la solicitud, como yo les comentaba la clase pasada, al momento de presentación de la solicitud se establece el día y la hora. Hoy en día se hace online, o sea que la amplitud horaria, digamos que es un poco mayor que antes, que era de 9 a 17 o de 9 a 18, pero a pesar de eso, de todas formas, aunque hagamos la inscripción online, nos va a aparecer el día y la hora en la cual estamos presentando. Y ahora en un rato vamos a ver por qué es súper importante tener bien identificado esos 2 datos. Bueno, luego viene un examen formal preliminar. Este examen es un chequeo administrativo que se realiza en la oficina y lo que se verifica es, bueno, el pago de las tasas, por supuesto, que la solicitud tenga un título, tenga un resumen, tenga las reivindicaciones, que en el caso que lo presente un agente se estén presentando los poderes que lo autoricen a gestionar el trámite. Bueno, son una cuestión de información, una cantidad de información administrativa que es verificada para ver si la solicitud cumple con esas formalidades. Eso se realiza, bueno, cuando era presencial se realizaba en el momento, ahora no sé, tardará 1 o 2 días, pero en algún momento llega la notificación de la oficina de que se realizó el examen formal preliminar y bueno, que se cumple o que falta algún documento y dan un plazo para que se presente. Luego de esta etapa viene la publicación de la solicitud. La publicación de la solicitud es un requisito obligatorio si queremos seguir con el trámite adelante, porque si se acuerdan, había que hacer pública la invención, digamos, estamos revelando la tecnología para que cualquiera, ya sea cuando expire la patente o si no me la conceden, pueda copiarla. Entonces, la forma de revelar la tecnología es publicando la solicitud. Para realizar esta publicación tenemos hasta 18 meses. Y acá es cuando les recomiendo que empiecen a sacar apuntes con este tema de los plazos, porque son muchos, son varios y nos encanta preguntarlos. Entonces, para publicar la solicitud tenemos hasta 18 meses. ¿Qué significa esto? Yo presento la solicitud de patente hoy, 21 de mayo, tengo, hasta 18 meses para publicarla. ¿Dónde la publico? En el Boletín de la Propiedad Industrial, que es una publicación periódica que saca la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En otros países se publican los boletines de otros países. Acá estamos viendo el proceso de Uruguay. ¿Por qué les digo que tengo hasta 18 meses? Porque yo puedo publicar, o sea, el día que presento ya puedo pagar la tasa de publicación y eso significa que quiero publicar lo antes posible en el primer boletín que salga.
o puedo estirar el secreto hasta los 18 meses. ¿A qué me refiero con estirar el secreto? Bueno, porque si no la publiqué, no se hizo pública, valga la redundancia, la solicitud, entonces está en lo que se llama un periodo secreto. Nadie sabe, no tiene forma de saber nadie, que yo presenté una solicitud de patente. ¿Por qué esperar 18 meses entonces? Bueno, acá empiezan a jugar las decisiones empresariales, digamos. Yo presento la solicitud hoy y me aseguré una prioridad, una fecha y una hora. Con eso yo puedo salir a negociar, a buscar inversores, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí veré, si no consigo ningún inversor, capaz que me conviene no hacer secreta, no hacer pública la solicitud, dejarla morir, porque bueno, no pude conseguir a nadie, entonces ¿para qué voy a revelar mi tecnología? Esa es una opción. Otra opción, por ejemplo, si fuera un laboratorio, si fuera algo de mayor escala, yo presento mi solicitud hoy con un avance con muy poco avance, digamos, en el desarrollo. Entonces, por lo menos me gano esa prioridad. Transcurridos 18 meses, capaz que yo logro avanzar lo suficiente en mi desarrollo, ya tener definidos que, no sé, de los 5.000 compuestos el que funcionan, pueden llegar a funcionar 50. Entonces, ahí tengo una opción de dejar morir esa primera solicitud de patente y presentar una un poco más acotada con los compuestos que realmente me funcionaron. Entonces ahí como que uno va ganando tiempo, porque cualquier cosa, si sale un competidor, puedo presentar esa primera solicitud de patente, la que es como más, menos desarrollada, digamos, y si no me aparece ningún competidor, puedo dejar morir esa y presentar una más avanzada. Esas son estrategias. Yo no los quiero marear con las estrategias porque, bueno, no son tan importantes en este momento, pero sí sepan eso, que uno juega con la fecha de la publicación y que el plazo máximo son 18 meses. Si transcurridos esos 18 meses no se hizo la publicación, el trámite muere, nadie se entera que yo realicé el trámite, pero a su vez, si saco el producto al mercado, me lo van a poder copiar alegremente porque en definitiva no fue protegido por patente. ¿Quedó clara esta parte? Sí. Bien. Bueno, ¿qué logro aparte publicando? Bueno, no es menor la publicación, porque ahí yo le estoy avisando al mundo que hay, por ejemplo, una solicitud de patente que habla, como el ejemplo que vimos que el otro día, un suplemento alimenticio con aceite de ajo y no me acuerdo qué otra cosa era. Bueno, entonces yo le revelo al mundo que desarrollé ese suplemento alimenticio. Y omeprazol, gracias. Yo le revelo al mundo que tengo en trámite una solicitud que habla de aceite de ajo y omeprazol. Entonces ahí viene lo que se llama la etapa de observaciones de terceros. Una vez que hice pública la solicitud, terceras personas, terceras empresas, pueden realizar observaciones con respecto a mi solicitud de patente y me pueden venir a decir, mira, esta combinación de omeprazol y aceite de ajo, yo no la patenté, pero la estoy vendiendo, mi laboratorio la está vendiendo desde hace 5 años en Australia, no sé, por decir algo. Entonces, ahí se presentan terceras personas que puedan ver vulnerado algún derecho o puedan ver que estaría mal que se considere esa patente. También podría salir un tercero que dijera, no, tú me copiaste esta fórmula, la estábamos desarrollando en el laboratorio, tú te fuiste, te llevaste los cuadernos con toda la información, estás presentando esto, pero en realidad esto pertenece al laboratorio XX. No sé, pueden ser 1000 casos, o lo que suele suceder habitualmente, una práctica habitual que hace la Asociación de Laboratorios Nacionales, que no está ni bien ni mal, simplemente les cuento lo que sucede. Cada vez que se publica una solicitud de patente de un laboratorio transnacional, ALN lo que suele hacer es presentar observaciones tratando de, o mejor dicho, brindando argumentos para que cuando llegue el momento del examen de fondo, esa patente no se conceda. Entonces, simplemente es presentar
Información a veces técnica, a veces jurídica, porque le encuentran algún vicio en la presentación, o sea, algo que no se cumplió en las formalidades que se debían cumplir, y bueno, se presenta toda esa documentación y queda ahí como en stand-by, formando parte del expediente para cuando entre en examen de fondo. Pregunto, ¿cómo demuestra ese tercero lo que está diciendo? Ah, tenés que presentar pruebas, claro. El inventor es fulano de tal y fulano de tal trabajó en mi laboratorio y acá le demuestro cómo nosotros ya habíamos comenzado el desarrollo de esto en 2014. No sé, por decirte algo. Sí, claramente tiene que ser fundado, ¿no? O sea, no es la palabra de uno contra la del otro, tiene que ser con evidencia objetiva y vos ahí podés demostrar o podés avisar, digamos, porque en realidad en la asociación de terceros es como un warning para el examinador, pero no logras nada en esa instancia, digamos. Se avisa y se va juntando toda esa documentación anexando al expediente. Hasta que llega la etapa de examen de fondo. Y acá es lo maravilloso porque ustedes dirán, bueno, perfecto, que habrán transcurrido 2, 3 años. No. En Uruguay pueden transcurrir hasta 17 años tranquilamente entre que presento la solicitud y que la misma entra en la etapa de examen de fondo. Entonces, además de ser un proceso caro, no es un proceso para personas ansiosas, porque posiblemente en 17 años hasta ya ni la estés usando la invención, hasta ya haya cambiado la tecnología y esté completamente obsoleta. Pueden haber fallecido los inventores, puede haberse fundido la empresa, o sea, puede pasar cualquier cosa en 17 años. Pero aún así hay gente que logra sobrevivir esos 17 años y llegar a la etapa de examen de fondo. Entonces, ¿en qué consiste esa etapa? Bueno, ahí sí va a venir el profesional con conocimientos medios en la materia, que es un examinador de patentes, que en el campo del área farmacéutica va a ser un químico farmacéutico, o hay alguna ingeniera química ahí en la vuelta, bueno, alguna profesión relacionada con la química, que va a evaluar esa solicitud de patente. Y acá les agrego una complejidad más, porque ustedes se acuerdan que yo les dije que el estado de la técnica era el conjunto de conocimientos técnicos que se habían hecho públicos al momento de presentación de la solicitud de patente. Y si yo les digo que de acá a acá pasan 17 años, la pobre examinadora va a tener que viajar prácticamente en el tiempo a 17 años atrás para situarse en lo que era el estado de la técnica hace 17 años. Entonces, en el ejemplo del omeprazol que estábamos viendo, hoy en día el omeprazol es un medicamento bastante común, la gente lo consume mal y lo consume como agua. Pero tal vez hace 17 años era innovador, era bastante innovador. Entonces, analizar un producto que era bastante innovador y todavía asociado con un aceite de un producto natural, bueno, eso es lo que tiene que buscar la examinadora, a ver qué información había sobre esos dos productos por separado y sobre esa asociación hace 17 años. Entonces no es fácil el trabajo de los examinadores, porque este viaje en el tiempo lo tienen que hacer, es por el atraso, ¿no? Obviamente, y porque hay poco personal. Examinadores de patentes de farmacia son 3 o 4, patentes farmacéuticas son de las que más llegan al país, y como entre que es tedioso, es difícil y hay atraso, bueno, pasa esto que les digo, que se puede estar esperando 17 años. Como Pero parte del examen de... años es en Uruguay, no en otros países. En otros países anda ahí. Mira, los más rápidos es Estados Unidos, que andarán 3, 4 años, México capaz que 5, Europa también 3, 4, 5 años, pero Argentina está casi como nosotros, Brasil está bastante como nosotros. Depende de la cantidad de examinadores cómo es el presupuesto que tenga la oficina. Pero una duración promedio, o normal, 3, 4 años, seguro. Pero a mí ahí no me queda claro, o sea, durante esos 17 años, o sea, yo tengo la solicitud, pero todavía no me consiguieron la patente, yo ya puedo hacer mi producto, pero los demás, solo con que sea la solicitud, ya está protegido. Bueno, está buena tu pregunta. Vos durante esos 17 años lo que tenés es lo que se llama un derecho en expectativa. Vos estás expectante a que te den tu título de patente para poder sacar del medio efectivamente, digamos, a los competidores.
recapitulemos un poco. En el periodo secreto, si alguien te está copiando, lo estás de buena fe, porque si está secreto, vos no publicaste, esa persona o esa empresa no tiene forma de saberlo. ¿Está? Eso es clarísimo. Si yo no sé algo, no puedo estar actuando de mala fe cuando no sé que vos presentaste una solicitud de patente. Bien. Después de que vos publicás, yo ya dejo de ser una tercera de buena fe. Y ojo con esto, porque claramente nadie lee el boletín de la propiedad industrial, pero que nadie lo lea no significa que si ahí se publica una solicitud de patente, cualquiera que esté infringiéndola va a tener problemas o puede llegar a tener problemas. Entonces, en estos 18 meses, o máximo 18 meses, en la que es secreto, no te pueden decir nada. Después de publicada, como todavía no le concedieron la patente, lo que pueden hacer es apercibirte. Por ejemplo, te puede llegar un telegrama al laboratorio y te leo casi textual telegramas que lamentablemente he visto. Entonces te dice, el laboratorio tal ha detectado que su laboratorio está en trámite de registro ante el Ministerio de Salud Pública del producto paracetamol. Y nuestro laboratorio es titular de la patente 27528 y 32517 que protegen al paracetamol, por lo tanto, solicitamos que se abstenga de continuar con el trámite de registro, si no será sujeto a acciones penales, acciones judiciales. Y le llega eso al director técnico. Esto es para que vean que es importante el tema patentes y que no es menor. Cuando le llega eso al director técnico, bueno, es como que tienen una bomba atómica en el medio del edificio del laboratorio, ¿no? Ahí viene el caos, los gritos, los llantos que hago, llamo a un abogado. Entonces, bueno, ellos te dicen que tienen una solicitud en trámite. No van a poder accionar contra vos hasta que no se les conceda la patente. Pero ahí existe un mecanismo que se llama pronto despacho, con el cual si alguien siente que están siendo vulnerados sus derechos o sus derechos en expectativa, puede pedir que se le dé prioridad al análisis de su patente. Entonces, en vez de 17, si detectan en el año 3 que vos estás copiando, piden esto que se llama pronto despacho y ahí la oficina está obligada a darle prioridad a la patente y te la van a terminar concediendo o denegando en un tiempo mucho menor. Pero ahí es penalizado el que te quiso copiar o no. Si te la terminan concediendo, sí, claro. O sea, aunque te la concedan después de que lo hiciste. O sea, no sé si me explico. A vos te la van a conceder en algún momento X. Entre los 18 meses y ese momento X en que te la conceden, ese laboratorio te va a tener que pagar por todo ese periodo en el cual estuvo usando tu invento que terminó siendo protegido. Genial, gracias. De nada. Entonces, bueno, nada. Vean que es re importante este tema y que hay que hacer búsquedas antes para evitar que suceda que lleguen esos telegramas no muy amigables. Entonces, volviendo al examen de fondo. El examen va a ser un ida y vuelta entre ese técnico y los técnicos del laboratorio. Entonces viene esta etapa que es de vistas u observaciones. ¿Qué son las vistas o las observaciones? Bueno, el examinador nos va a decir, el título no es claro, porque pusimos formas cristalinas. Bueno, entonces ahí vamos a tener que adecuar el título para que describa un poco mejor formas cristalinas de qué compuesto estamos hablando o de qué tipo de compuesto. Eso sería una observación re fácil y son bienvenidas porque se levantan fácil. El resumen tiene más de 100 palabras, perfecto, lo acoto a 100 palabras. También es fácil. El problema es cuando nos dicen su invento carece de novedad a la luz del documento de Estados Unidos XX. Si nos dicen que nuestra invención carece de novedad, bueno, es muy, muy, muy difícil de sortear esa observación porque yo, si se acuerdan el otro día que les decía que es como una foto, cómo se analiza la novedad, es porque encontraron algo exactamente igual a lo nuestro y si lo encontraron es prácticamente irremontable. O sea, no hay forma. Nos pueden decir que el invento carece de altura inventiva a la luz de dos documentos, de D1 y de D2. Bueno, perfecto. Ahí va a venir
todo un arte de tratar de demostrar que en realidad sí tiene altura inventiva nuestro invento frente a lo que ya se conoce. Ahí es trabajo del departamento de I+D, por ejemplo, o de quienes hayan sido los inventores, de tratar de analizar esos documentos que encontró el examinador y ver las diferencias y las ventajas que tiene nuestro invento frente a eso. Profe, perdón que te pregunte esto, Sí. porque capaz que es porque no entendí nada. ¿Qué se refiere con altura inventiva? Altura inventiva es uno de los conceptos, uno de los criterios de patentabilidad que vimos el otro día, y es, vos tenés que mostrar una ventaja frente a lo que ya se conoce. Por ejemplo, si se conocía los suplementos alimenticios con aceite de ajo, pero vos ahora le agregás omeprazol, lo que hace que eso se digiera mejor o lo que sea, vos ahí estás mostrando un salto, una ventaja frente a lo que ya se conoce. Sí, ya me acuerdo, no me acordaba que se llamaba así. Es eso. Bueno, me perdí lo que les estaba diciendo. Que son las observaciones que tienen que ver con altura inventiva son las más difíciles de levantar, pero no imposibles. Hace poco estuvimos con Andrea trabajando en un caso que, bueno, el examinador encontró como 3 o 4 documentos y decía que la suma, porque aparte lo complejo de la altura inventiva es esa, no es nuestro invento frente a un solo documento, es nuestro invento frente a la suma de 2, 3, 4 documentos, más una página web, más un póster. Entonces, claro, a veces la suma sí da algo muy parecido a lo nuestro y es bastante difícil de demostrarlo. Y bueno, ahí viene, como les digo, es esa negociación con el examinador, de repente acotando las reivindicaciones nos deja, se logra demostrar la altura inventiva. Más o menos vistas van a haber 2 o 3, y en casi todos los países es igual. Transcurridas esas 2 o 3 observaciones o vistas, va a venir la resolución, en la cual o se concede la patente o se deniega. Si se concede, fantástico, nos van a dar nuestro título de patente, vamos a tener el monopolio por 20 años, y bueno, y logramos nuestro objetivo, logramos lo que queríamos. Si la deniegan, vamos a ver que tenemos opciones de recurrir esa resolución, que lo vamos a ver cuando veamos procedimiento administrativo. Así que acuérdense que para la concesión de una patente existe algún mecanismo, si la deniegan, que lo vamos a ver próximamente. Lo otro importante es, cuando me conceden la patente, ahí sí puedo tomar las acciones legales frente a esos presuntos competidores que me estaban copiando. Una vez que tenemos el título, ahí sí tenemos el monopolio y ahí sí podemos salir a pelear por lo que creemos que es nuestro derecho. Otra cosa importante de esto, que a veces la gente no lo sabe, es que las patentes, la vigilancia que se hace sobre la infracción o no de las patentes, la debe hacer cada uno, o sea, el inventor o en todo caso el agente de la propiedad industrial. No es la oficina de patentes la que se encarga de ver si una patente está siendo copiada o no, si se infringe o no. Eso es importante porque, bueno, hay gente que dice, yo lo patento en China y no sé, y la oficina me va a avisar. No, no te van a avisar. Si no, vos mismo no te procurás que alguien te vigile si te están copiando el invento o no, la oficina no lo va a hacer. Bueno, no sé si les quedó claro el proceso. Sí. Bien. A mí no me quedó claro, Patricia, Sí. el ejemplo que diste. Lo que vos mencionabas, esto de que otro laboratorio como que te puede enviar una notificación, no me quedó claro en qué paso estaría el otro laboratorio y en qué paso estabas vos cuando te notifican de eso. Me perdí ahí un poco. A ver, hay una solicitud de patente en trámite que es tuya, ¿está? Pero la tenés en trámite. La publicaste hace más de 18 meses y a mí se me ocurrió en el día de hoy usar tu forma polimórfica para hacer mi producto. Tu solicitud ya era pública, por lo tanto yo debería haber hecho una búsqueda y debería saber que no puedo usar tu polimorfo porque tenés una solicitud de patente en trámite. Pero aún así yo decidí salir adelante. Y vos te enteraste porque entraste a la página del ministerio, no sé, y te fijaste que tengo un registro sanitario en trámite para ese producto. Bueno, vos ahí lo que podés hacer es
apercibirme a mí para que yo deje de usar tu producto porque tenés una solicitud en trámite. No me podés hacer un juicio en ese momento porque todavía no tenés nada, no tenés la patente concedida, pero sí me podés avisar. Y yo ahí, bueno, evalúo el riesgo, ¿no? De seguir adelante o de irme. Eso es este tema de la empresa que está copiando, digamos. Ahora vos, lo que podés hacer para acelerar los tiempos es pedir pronto despacho en la oficina de patentes, que significa que le den prioridad a tu solicitud para que la evalúen lo antes posible. Y, por supuesto, para solicitar eso vos tenés que demostrar que hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que detectaste que hay un competidor que está pretendiendo registrar el producto ante el ministerio. Entonces, ahí la oficina, si te la concede, ahí sí me haces el juicio y yo te voy a tener que pagar por todo el tiempo que usé el producto sin tu autorización. Si te la deniegan, yo feliz de la vida porque mira todo el tiempo que gané y salí antes, y al final a vos te le iban a denegar la patente. No sé si ahí lo comprendiste, si no igual vamos de nuevo. Sí, bárbaro, gracias. Entonces, esto que acabamos de ver es la presentación nacional en Uruguay. Ahora, existen otras vías para presentar solicitudes en el mundo. Andrea algo les comentó la clase pasada. Y una de estas vías es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o PCT. ¿En qué consiste este tratado? Bueno, permite la presentación de una única solicitud de patente en todos los países que designe el inventor y que obviamente formen parte del tratado. Este año la verdad no me fijé, pero con el tema de la pandemia no creo que se haya sumado mucho país, pero a la fecha hay 152 estados adheridos. Y el mapita no es un dibujito así nomás, sino que es literal los 152 países que están adheridos, y esos países son los que están en celeste o en azul. Vean que Uruguay no está marcado, o sea que Uruguay no está adherido al Tratado PCT, lo mismo que Argentina, lo mismo que Paraguay, Bolivia, Venezuela, esto que son las Guyanas, y algunos países de África. O sea que básicamente todo el mundo, todo el planeta, menos casi Mercosur, diríamos, sin contar Brasil, y algún país de África, forman parte de este tratado. ¿Por qué no formamos parte? Por decisión política, o sea, es ex profeso que no formamos parte. Si está bien o está mal, es para una discusión que, bueno, se nos escapa y tenemos poco tiempo este año, pero es a propósito que no estamos. Igual les adelanto que yo creo que estamos cada vez más cerca de estar, y de hecho, por lo que tengo entendido, el gobierno actual es bastante afín a que terminemos adhiriéndonos a este tratado. Pero bueno, más allá de esos temas políticos que escapan un poco a lo nuestro, hoy en día Uruguay no forma parte, entonces esto lo vemos como algo lejano o no tan útil, digamos, para los inventores nacionales, pero bueno, vamos a ver que hay alguna trampita ahí que se puede hacer para que un uruguayo pueda usar este mecanismo. Lo importante de esto, y por favor grábenselo, es que la patente mundial o la patente regional no existe. Estos mecanismos que yo les nombro acá, PCT o patente europea, lo que permiten es, o lo que te da facilidades para presentar la solicitud, para hacer esa primera etapa que es la presentación. Pero después la concesión y todo el trámite que acabamos de ver va a depender de cada uno de los países y me la van a conceder o no según la legislación de cada uno de los países. Y bueno, puede pasar eso, que en algunos me lo concedan, que en otros me lo denieguen, que en algunos quede concedida más amplia que en otros. Ahí va a variar y es una decisión soberana de cada uno de esos estados cómo me la concede, si es que me la concede. Pero igual es un mecanismo que está bueno porque ahorra tiempo y ahorra dinero al inventor, porque se loguea una vez, elige todos los países y ahí ya queda inmediatamente presentada. Ahorra dinero en tasas, ahorra dinero en traducciones porque se presenta en el idioma del inventor y después, transcurridos 36 meses, recién decide en qué país quiere entrar en lo que se llama fase nacional, entonces ahí recién traduce en caso que sea necesario. Es como que permite ahorrar tiempo en esta primera etapa, tiempo y dinero.
Bueno, patente europea es más o menos lo mismo, permite mediante una única solicitud depositada en la oficina europea obtener protección en todos los países miembros del convenio, los que elija el inventor, ¿no? Porque aparte no es que automáticamente si entro por PCT queda presentar los 152 países. El inventor elige en qué países quiere presentar y en cuáles no. Y O bueno, sea que vos presentás la solicitud. Ay, perdón. a ver, de a uno. No, yo iba a decir que, o sea, vos presentás la solicitud ahí, pero luego para patentar en cada país te lo tiene que aceptar, digamos. Exacto. Incluso vos podés elegir los 152 países y después al momento de entrar en la fase nacional, que es cuando efectivamente elegís en qué país vas a seguir el trámite, podés dejar alguno afuera. Ah, ok, porque me acuerdo que la clase pasada, la otra, habíamos dicho que había que patentar en cada país. Claro, Pero no claro, habíamos sí, sí, sí. hablado de la solicitud. No, el trámite lo tenés que hacer, en algún momento lo tenés que hacer en cada país, en cada oficina, sí. Bien, gracias. Acá solo te das por presentada en los que elegiste y tenés hasta 36 meses para decidir en cuál vas a entrar en fase nacional y en cuál no. 30 meses, creo, perdón, 30 meses y elegís en cuál vas a estar en fase nacional y en cuál no. Fase nacional significa el trámite que acabamos de ver para Uruguay, pero en cada uno de los países. 30 meses luego de la solicitud. Sí. Esto te lo da, ese plazo solo es para PCT. Anótalo bien porque no quiero que se confunda con otros plazos que vamos a ver ahora en breve y que son más importantes. Y ahí la diferencia en qué están las tasas que tenés que pagar, digamos, vos pagás una tasa y después cuando vas a elegir en qué fases nacionales entrás, tenés que pagar una tasa por cada país. Tenés que, primero que traducir al idioma, porque en Estados Unidos la tenés que presentar en inglés, en Francia en francés, en Alemania en alemán, bueno, whatever el idioma. Tenés que pagar las traducciones y tenés que pagar las tasas de cada uno de los países, claro. Entonces, de repente, ahí ya empezás a filtrar y decís, uy, no, yo qué sé, en Chile no me interesa, en Perú no me interesa, pero sí me interesa en Brasil. Y bueno, ahí vas definiendo. Eso fue lo que hablamos el otro día con la yerba, por ejemplo. Exactamente, Que exactamente. vos veías en qué país te convenía que no te roben el invento, digamos. Claro. Sí, ahí es donde te sentás a pensar, bueno, la yerba mate en países que no consumen yerba, ¿para qué? No sé, si es una ruta de síntesis de un producto farmacéutico, bueno, un producto farmacéutico no, pero no sé, si es un procedimiento de elaboración, no sé, de algo aeronáutico, por decirte algo, y en Uruguay lo vas a proteger, acá no hay industria de fabricación de aviones, no tendría sentido hacerlo. O sea, dependiendo del producto, del proceso que sea, es los países que vas a elegir. De nuevo, la industria farmacéutica va a estar en la última isla perdida del planeta Tierra. Si tiene oficina de patentes, ahí va a estar la patente del medicamento, porque se consumen en todo el planeta. Pero hay otro tipo de productos que no sirve o no tiene sentido, o es tirar dinero, querer patentarlo en todos lados. Bueno, esto que viene acá, esto sí es re importante y quiero que lo entiendan y me lo repreguntan 50 veces hasta que lo entiendan, que es el derecho de prioridad. El derecho de prioridad está consagrado en el Convenio de la Unión de París, y a mayo del 16 están adheridos 176 países. Esto sí que es prácticamente todo el planeta. Quedará algún lugar muy perdido sin estar adherido a este tratado. Y lo que nos dice este tratado es que con base en la fecha de la primera solicitud realizada en cualquiera de los estados, el solicitante dispone de un periodo de 12 meses para solicitar protección en otros estados mediante solicitudes posteriores a las que se le reconocerá la prioridad de la primera solicitud. Entonces, vamos con un poco de historia. Este tratado tiene más o menos 200 años. Entonces, lo que dice, ¿por qué nos habla de la primera solicitud y de la presentación posterior? Porque hace 200 años el medio de transporte era el barco, o bueno, en Europa se podrían comunicar por tierra, pero si querían venir para América era en barco, entonces era prácticamente imposible poder presentar
o sea, prácticamente no, era imposible presentar una solicitud de patente al mismo tiempo en todos los lados que nos interesara. Entonces se creó este convenio que te dice que tenés un año para elegir los países que te interese y para presentar la solicitud de patente en todos los países que te interese, y se te va a reconocer como fecha de prioridad la de la primera presentación, la de la primera solicitud. ¿Y por qué es importante esto? Porque si volvemos al tema del estado de la técnica, y se acuerdan que era el que delimitaba, se quedaba delimitado por la fecha de presentación de la primera solicitud, y se estudiaba el estado de la técnica de allí hacia atrás, hacia el pasado, si a mí me reconocen, ahora lo vamos a ver en una línea de tiempo, pero si a mí me reconocen esa primera solicitud como la que determina la prioridad, cuando se realice el examen de fondo, no me voy a estar anulando yo misma mi novedad, digamos, porque denme un segundo que redondeo esto y se los muestro en la línea de tiempo. En el pizarrón es más fácil de explicarlo y acá es más complicado de visualizar. La ventaja es que el solicitante dispone de un plazo de 12 meses para decidir en qué países desea solicitar la protección sin necesidad de presentarlas todas al mismo tiempo. Esta ventaja creo que queda clara, ¿no? Porque a todo al mismo tiempo es imposible, entonces te da 12 meses para ir a las oficinas o iniciar el trámite en cada una de las oficinas de los países que me interesa. Entonces, esta es la línea de tiempo que les quiero explicar. Supónganse que se presentó la solicitud de patente el 6 de abril de 2019. Y esta es la fecha de la primera solicitud. Se presentó en el Reino Unido y es la que me define la prioridad. Gracias al convenio de la Unión de París, este inventor fue a Argentina el 13 de abril, a Estados Unidos el 4 de agosto, a Japón el 17 de febrero de 2020 y a Canadá el 5 de abril de 2020. Y llegamos al 6 de abril de 2020. Entonces, estas solicitudes, que lo ven acá en rojo, son las que están presentadas dentro de ese año de prioridad. Vean que están dentro de los 12 meses. Ahora llegamos al año desde la primera solicitud. Y acá suceden dos cosas. Por un lado, ¿qué pasa en Uruguay? Nadie se arriesga a decir nada. ¿Qué pasó en Uruguay? Y como no estamos dentro de estos países del acuerdo, si no hizo una patente especial y digamos, no están paradas en aquello de los 30 meses para elegir el país. No, acordate que no cambiamos de convenio, por eso no quiero que se mezclen con el PCT. PCT terminó y era de los 30 meses y Uruguay no está adherido. Acá estamos convenio en la Unión de París y Uruguay sí está adherido. Pero está, hecha esa aclaración. Pero porque eso me confunde, porque se supone que si Uruguay está en PCT, Uruguay tendría que presentar por separado todas las patentes en cada país. Uruguay no está en PCT, la palabra que te faltó es el no. Uruguay no está en PCT, por lo tanto tendría que presentar todas las patentes en cada país. Exacto, entonces, ¿qué hace un inventor uruguayo? Sigue el convenio de la Unión de París, que te permite tener un año para presentar en todos los países que te interese. O sea, este derecho de prioridad lo seguiría Uruguay y ese resto de países. No, 176 países, porque esto también vale para todo. el PCT, por eso no quiero que se confundan. PCT presentados una única solicitud y después inicia el trámite en cada uno de los países que te interese. Pero esto también vale para los países que están dentro del PCT, porque acá estamos hablando del derecho de prioridad. Ah, ok. Sí. En el PCT lo haces todo en el mismo momento, digamos. El 6 de abril de 2019 elegiste los 152 países. Sí. Hagamos como que acá dice PCT, en vez de Reino Unido dice PCT. Vos presentaste todas el 6 de abril del 19 vía PCT, pero Argentina no está en PCT. Entonces fuiste el 13 de abril.
Acá, en vez de Estados Unidos, es Bolivia, no está en PCT, fuiste el 4 de agosto. Acá es Venezuela, fuiste el 17 de febrero, y acá es, bueno, no sé, alguno de África, y fuiste el 5 de abril. ¿Está? No importa. No fuiste a Uruguay. Sí. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay vencidos estos 12 meses? Bueno, la solicitud está en dominio público porque no se presentó. Si no se presentó, nunca voy a tener protección por patente en los lugares donde no se presentó. Ese invento está libre en Uruguay y en aquellos países que no lo haya presentado. Eso por un lado. Ahora recién alguien dijo no, porque va a tener que presentar una solicitud especial o va... No, transcurrido este año, no importa si es el mismo inventor o si es otro o quien sea, como poder presentarla va a poder, pero claramente no se la van a dar. ¿Por qué no le van a dar la patente si presenta la solicitud transcurrido el año? O sea, ya va a estar en la técnica que está en otros países. Exacto, por lo que dice acá, las solicitudes presentadas después de esta fecha verán afectada su novedad por la fecha de prioridad. Porque, ¿qué pasa? En Canadá, aun cuando fue presentada el 5 de abril, el estado de la técnica lo van a evaluar al 6 de abril del 2019. Por el derecho de prioridad que está consagrado en el Convenio de la Unión de París. ¿Entienden? Entonces, por más que lo presente el 5 de abril del 20, el estado de la técnica lo fijé acá, que es cuando marqué la prioridad. ¿Por qué es una ventaja? Porque si después viene alguien y lo presenta acá en Uruguay, pasados estos 12 meses le va a saltar que ese invento fue presentado en Canadá, fue presentado en Japón, en Estados Unidos, en Argentina y en el Reino Unido. Entonces se anula la novedad. Ya no es novedoso, porque transcurrieron los 12 meses y surgen solicitudes en todos estos países. Bien, hasta ahí. Pero ¿por qué en Canadá no se anula la novedad? Porque está dentro de los 12 meses, entonces vale como fecha la de la primera solicitud. ¿Lo entendieron, chiquilines? Si no, vamos de nuevo. No me cuesta nada repetirlo hasta que lo entiendan. Sí, creo que se entiende. A ver, si vos lo entendiste, contámelo medio resumido. A ver si... No, que una vez que se cumple el año, ya se deja de aplicar eso de que cuenta la primera solicitud. Entonces, el estado de la técnica lo van a evaluar al momento que lo presentes. Exacto. Al momento de... Perfecto, es eso. Y como lo van a evaluar al momento que lo presenté hoy, 21 de mayo de 2021, salta que está plagado de solicitudes que hablan de lo mismo. ¿Bien hasta ahí? Sí. ¿Y cuál sería la estrategia para si yo quiero registrar mi patente después de ese año en otros países? No ¿O vas ya a no es poder, posible? Ya no es posible. La estrategia, ¿cuál es? Que trates de buscarle alguna mejora y demostrar que tiene altura inventiva frente a lo que ya se conoce. Y si no, lamentablemente marchaste, no te la van a conceder. Lo que siempre, porque a veces preguntamos en los parciales, ¿se puede presentar? Sí, como poderse se puede, ¿no? No es que te van a atajar en la oficina y te decir, no pase, está prohibido pasar. Te van a dejar, pero estás tirando el dinero porque no te la van a conceder. Okay. Pero, y esto se cumple incluso aunque no lo hayas hecho público, solo hayas mandado la solicitud. No, la tenés que hacer pública, claro, porque si no, no surgen los antecedentes. Si vos no publicaste en Estados Unidos, ¿cómo se sabe que está presentada en Estados Unidos? Para que algo pase el estado de la técnica, se tiene que haber hecho público, de alguna forma. El tema, muchachos, es que el plazo para publicar son 18 meses. Se puede publicar dentro de esos 18 meses cuando uno quiera. Muchas veces la industria farmacéutica, sobre todo, suele publicar casi al fin del plazo. Entonces ya se terminó el año de prioridad. ¿Se entiende esto? Claro, o sea, los 18 meses se superponen, con esos 12 meses que tenés de prioridad. Corren en paralelo. Por eso se habla de que hay un periodo de 18 meses
máximo, ¿no? Puede ser menos, que la patente está en secreto. Entonces, en ese momento, en ese periodo, virtualmente no tenés forma de saber si está presentada o no. Pero en este caso, si el 6 del 4 al 19, de ahí a, no sé, 13 meses para adelante, todavía no lo hiciste pública, ahí sí podés presentar en Uruguay. O sea, No, Sí, no, porque tenés como, 12 meses. como poder podés, lo de siempre, pero al No. momento del examen va a saltar que transcurrieron los 12 meses y que no tenés la prioridad. Entonces se te va a evaluar el estado de la técnica desde el día de hoy para atrás. Pero si está en secreto todavía. O sea, No ahí, o sea, Claro, eso hasta es lo que digo, si Uruguay, está en secreto y no está en el estado de la técnica, si Pero enviaron al porque momento del 18 examen meses sí son va a más que estar. 12 meses. Al No, momento pero del al momento examen, del examen va a estar en el estado de la técnica, porque los 18 meses transcurren antes que el examen. El claro. examen se hace después. Miren, mostrarles de vuelta el trámite de concesión de una patente. Por eso perdón que fui para el otro lado, por eso yo les digo que los países que van más rápido igual 3, 4 años tardan. Sí. Los 18 meses estos están muertos seguro en todos los países. Más el plazo que le dan a observación de terceros, que puede ser 6 meses o algo así, y después viene el examen. Entonces Entonces está los bien, 18 meses ya pasaron cuando llegó el examen. pasaron hace Claro. rato seguro. o sea que cuando arranca, digamos, en el punto 1, para adelante son 18 meses. Exacto. Y, por ejemplo, a la mitad, ahí comienzan los 12 meses de prioridad. Entonces, en Acá realidad vos comienzan los tenés, 12 meses. o Todo sea, empieza comienzan acá. en paralelo. Pero entonces, tipo, luego de los 12 meses de prioridad, tipo, terminaron tus 12 meses, ahí todavía tenés 6 meses restantes de secreto. Sí. En el medio alguien puede presentar solicitud, pero cuando llegue al examen va a saltar que vos publicaste ahí, que ya A hiciste los 12 pública. meses, si lo hace luego de los 12 meses, vos ya no tenés prioridad. Para que me perdí yo. Ahora que les cuento un caso. Dale. Nosotros en la Facultad de Química presentamos una patente hace unos cuantos años atrás, como 15 años atrás, cuyo titular, su inventor, era el decano de la Facultad de Química, alguien que ustedes todos conocen, Álvaro Mombrú y su equipo. ¿tá? Lo presentamos en Uruguay y después a través de un pasaporte extranjero de uno de los miembros del equipo nos presentamos PCT en el resto del mundo, con una empresa y una universidad brasilera. Era un producto que le interesó a una empresa brasilera. ¿Todos me entienden hasta acá? Sí. Bueno, muy bien. Cuando pasaron los primeros 18 meses y se empezaron a publicar las patentes a nivel internacional, nos llamaron de una universidad sueca para decirnos que habían inventado algo muy similar y que habían tenido acceso al invento de la Facultad de Química y que no podían creer que estaban trabajando en exactamente lo mismo y que ellos habían presentado la patente después que nosotros y que por lo tanto sabían que estaba totalmente, no tenían oportunidad de que se las dieran. ¿Entienden? O sea, nosotros nos presentamos hoy y ellos presentaron la solicitud de patente 6 meses después que nosotros, la primera. Por lo tanto, nosotros les ganamos. ¿Están ahí o los perdí? Sí, estoy pensando. Pensá. O sea, Álvaro Mombrú y su equipo presentó su primera patente en Uruguay una determinada fecha. Esa fecha marcó el estado de la técnica para el resto del mundo. 6 meses después de que nos presentamos en Uruguay, los suecos se presentaron en Suecia. 18 meses después de nuestra publicación, o sea, de nuestra presentación en Uruguay, Ahí salió el secreto. Ahí Digamos. salió el secreto y los suecos se dieron cuenta de que nosotros les habíamos ganado. Y los llamaron y los invitaron a los investigadores a la universidad y después se hicieron estudios conjuntos. Realmente no sabían que ese era un grupo que estaban trabajando en el mismo tema y habían llegado a resultados muy parecidos. Terminaron haciendo un proyecto para ampliar los resultados de los dos estudios que habían hecho previamente. Fue súper interesante, pero la realidad es que los suecos no estaban nada contentos porque Uruguay les ganó. Debe haber sido las pocas veces. Yo me sentí muy orgullosa en aquella oportunidad. Ya más no sea por haberles ganado. Lo increíble
es que obviamente los suecos tenían muchísimo más potencial, porque tenían muchos más aparatos y mucho acceso a otras cosas que acá no se tenían. Entonces ellos estaban como bastante impactados de que un país pequeño como el nuestro, con capacidades más limitadas, hubieran llegado antes y hubiéramos patentado antes que ellos. Y una pregunta, porque viste que vos dijiste que 18 meses después de que ustedes presentaron, Sí. salió del secreto, pero 12 meses después que ustedes presentaron, perdieron la prioridad. Sí, pero ya nos habíamos presentado en el mundo. Ah, bien. ¿Tá? Ya estaban presentados en varios países. Sí, se presentó en 42 países esa patente. Yo misma me encargué de que el rector de la universidad firmara todos los poderes en todos los idiomas. Entonces, en Lo el sé estado de la porque... técnica, queda marcado cuando presentás la solicitud, no cuando la haces pública. Sí, la fecha de presentación de la primera solicitud. De la primera en el mundo. Por eso a veces me preguntan a mí, ¿y es importante patentar en Uruguay? Y bueno, si estás apurado, sí, es lo más cerca que tenés. Te vas ahí a Rincón y Juncal y la presentás. Es lo más fácil que tenés, no necesitas a nadie. Escribís la memoria, pagás las tasas que tenés el 80% de descuento, y la presentás, y tenés la fecha de prioridad. Y si hay alguien más en el mundo que esté trabajando en lo mismo, perdió. Porque vos llegaste antes y te presentaste en la oficina de Uruguay. Y con eso ya le ganaste al otro. Porque la novedad es mundial, la novedad no es nacional. La gente piensa que la novedad tiene que ser en el país. No, la novedad se estudia mundial. El examinador de patentes uruguayo estudia la novedad a nivel mundial y recupera documentos de patentes en todos los idiomas que los tiene que traducir para ver si son o no relevantes. Entonces, cuando vos presentás, ese conocimiento ya pasa al estado de la técnica, aunque lo tengas en secreto. Y si alguien el otro día en otro país presenta una patente sobre el mismo... No, el estado de la técnica, escúchame, el estado de la técnica pasa al estado de la técnica cuando eso es publicado. Porque tú podrías perfectamente retirarte antes de los 12 meses, o incluso retirarte antes de los 18 meses sin publicar, y ahí no entras en el estado de la técnica. Yo podría haber presentado la patente de Álvaro Monbrú y no haberla publicado, y por lo tanto no entra en el estado de la técnica. Pues ya no es relevante, se presenta otro y el otro tiene chance, porque el estado de la fecha del estado de la técnica no cambia. ¿Se entiende esto? Pero una pregunta, es como que entras en el estado de la técnica a los 18 meses, pero la fecha que corre es los 18 meses antes, o sea, cuando vos hiciste la solicitud. La fecha que corre es la de la solicitud, la primera solicitud. La fecha que corre es la de la solicitud. Los 18 meses es un plazo máximo para publicar. Tú podés entrar hoy y publicar mañana, si querés. ¿Se entiende? A mí, yo me perdí un poco ahora cuando hablaban de los tiempos. ¿Cuándo, entra, por ejemplo, en la técnica de los demás? Una vez que lo publiqué. Solamente cuando lo publicás. Es que si no lo publicas, los demás no tienen forma de saber lo que inventaste. Por eso. Entonces, por eso, revelás el secreto cuando publicás. Eso es un tema. Pero ya le ganaste. O sea, pero si ya le ganaste. Antes, lo ganaste. Ya le ganaste, ahí me entendiste. Pero ya le ganaste. A los suecos le ganaron por haberlo publicado, si no podrían haber tenido derecho a No, a los suecos le ganamos. No, por haberse presentado antes. 6 meses antes. ¿Cómo lo publicamos? Se hizo público y ahí empezó a valer la fecha que me presenté. La fecha que me presenté solamente la conozco yo, muchachos. Yo me presento hoy en Uruguay, ¿y quién más sabe que me presenté hoy? Nadie más. El día que todo el mundo se va a enterar que yo me presenté es el día que publico. Por eso la fecha de publicación es relevante, porque ese día se entera el resto del mundo que yo me presenté. Ahora, si yo no la publico nunca, entonces esa fecha la voy a saber yo y la DNPI, nadie más. Entonces eso se anula, es un trámite que no sigue para adelante. Si yo no publico, el trámite queda trunco y se archiva, no me la estudian la patente. Claro, por ejemplo, si el decano, o los de la investigación, no lo hubieran publicado, ahí sí entraban los suecos. Claro, ahí sí entraban los suecos, claro. Ahí sí entraban los suecos, porque el trámite no continúa si no se publica.
O sea, el titular de la solicitud tiene la obligación de publicar si pretende que le den una patente. Si no, la deja en secreto y se archiva el expediente, se archiva y no sigue el trámite. Entonces queda fuera del estado de la técnica. Pero vos, la fecha en la cual entraste es la fecha de la solicitud. Esa es la fecha que vale. La fecha de la publicación solamente es importante para cumplir con el procedimiento. ¿Se entiende? ¿Y si los suecos a los 6 meses presentan y publican, cambia algo? No, No cambia. No cambia porque yo tengo 18 meses para publicar. Yo publico cuando a mí me interesa publicar. El tema es si yo me paso de los 18 meses. Si me paso de los 18 meses, ganan los suecos. Porque es uno requisito. Yo tengo que publicar antes de que se cumpla el mes número 18. Si no, perdí mi chance de seguir adelante con el trámite. El trámite queda archivado. Ahora, los suecos podrían, por suerte para ellos se dieron cuenta antes, pero los suecos podrían haber presentado perfectamente una solicitud de patente y llegado el momento del examen hubiera salido el antecedente uruguayo. Claro, le hubieran dicho que no. Y le hubieran dicho que no porque hay un antecedente que ya está en el estado de la técnica. Bueno, lo que pasa es que ellos publicaron y después de eso se presentaron en un congreso internacional. Entonces ahí los suecos se dieron cuenta que existían y pidieron la patente en Uruguay. Y ahí la compararon y se dieron cuenta que era lo mismo. Es increíble que fuera lo mismo, ¿no? O sea, es lo que tiene la tecnología. Es fácil que puedan haber dos grupos investigando lo mismo y que lleguen a resultados similares o iguales. Sí. Pero los suecos se enteraron por un congreso, evidentemente. Y lo primero que hicieron, como además ellos cuando presentaron el póster en ese congreso, pusieron que estaba la patente vigente. Era presentada, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí. Creo que sí. Bueno, igual si no lo repetimos. Sí, lo repetimos, pero es importante que esto lo entiendan porque es fundamental, es la base del sistema. No, me quedo. Sí, es la base del sistema porque la gracia del sistema de patentes es que el inventor haga pública la tecnología. A ver, hay otra forma de protección que no la nombramos. ¿Cuál es la forma de protección más segura y efectiva? ¿Qué se les ocurre? Quedarse con el secreto. Exactamente, el secreto industrial es la mejor forma de protección. ¿Cuánto dura un secreto industrial? Y hasta que otra persona lo descubra por su cuenta. Por los siglos de los siglos hasta que otro lo descubra, lo robe o lo que sea. Perfecto. ¿Qué pasa? Hay ramas de la tecnología que el secreto es fácil de sostener y de mantener en el tiempo. Y no hay ningún problema. Otros, por ejemplo, la Coca-Cola, la Coca-Cola es un secreto industrial, por más que les parezca que no, que se maneja con que de las diferentes plantas conocen pequeñas partecitas del proceso y son muy pocas personas las que conocen el proceso completo y la fórmula completa. ¿Está? Entonces, funciona por eso. Tienen los medios y tienen la tecnología y la capacidad para hacerlo así. Pero en la industria farmacéutica altamente regulada y donde el secreto es difícil de mantener, no es algo que funcione. Porque compro el comprimido en la farmacia, hago ingeniería reversa y puedo saber cuál es el principio activo, qué impurezas tiene, cuál es la forma polimórfica, cuál sal usó, los excipientes. Entonces, para algo así como la industria farmacéutica, el secreto no funciona, salvo que sea, no sé, algún paso de síntesis que me guardo la temperatura o me guardo algún dato clave. Pero en el 99% de los casos no me puedo guardar mucha cosa. Entonces, para eso sí funciona la patente, porque durante 20 años, desde que presento la solicitud, tengo el monopolio sobre ese producto que desarrollé. Ahora, ¿qué me piden a cambio de ese monopolio? Me piden que yo haga pública la tecnología para que, transcurrido el plazo de vigencia de la patente, cualquiera la pueda copiar, para que ese profesional con conocimientos medios
leyendo la patente y poniéndole un poco de pienso, como yo les decía el otro día, pueda reproducir el invento. Por eso son los plazos, los 18 meses esto de publicar. Si yo presento la solicitud, pero no la publico, bueno, en definitiva es un secreto y nadie se va a enterar, entonces no voy a poder pelear ni reclamar ningún derecho porque no la hice pública. Mala suerte, por el motivo que sea, no pude publicar o no quise publicar, quedó un secreto, entonces quien venga después que yo y publique va a tener chance de quedarse con la patente, digamos. Una pregunta para verificar si entendí. Sí. Ponele que vos haces la solicitud y esperás 17 meses para publicar. Bien. En el mes 5, desde que hiciste la solicitud, otra persona presenta una solicitud para lo mismo y en realidad ni siquiera sabe que vos presentaste una porque todavía no lo hiciste público. Perfecto. Vas a presentar vos a tiempo y a la otra persona no le van a conceder la patente y encima se gastó la plata. Sí, en la vida misma, sucede todo el tiempo. Entonces, ¿es así? Es así, tal cual. Entonces, entendí, me terminó de quedar claro. Cuando el otro no publicó y vos inocentemente vas y gastás la plata y lo presentás en los 176 países. Ahora, justo el tipo publicó y vos decís, pero la gran flauta, presenté en 176 países y no me la van a conceder porque hay un antecedente. Sí, pasa todo el tiempo. Yo tengo otra pregunta. Sí. En base a esta línea del tiempo, supongamos que yo presento en vez de Ucrania sea en Uruguay. Sí. Y me interesa presentarla en estos países que están acá reflejados. Sí. Pasan los 17 años o los años que tengan que transcurrir. Me aprueban la patente en Uruguay. Sí. Puede ser que en Argentina, Estados Unidos, Japón no me la aprueben o esta aprobación de Uruguay directamente me la aprueban en estos países. Cada país es decisión soberana. Cada uno decide si te la conceden o no. Ok. De hecho, por ejemplo, hoy estoy con los polimorfos porque estuve toda la tarde revisando patente de polimorfo. En Estados Unidos se concede ese tipo de patente, en Argentina, en Uruguay no. Eso a veces las compañías ya lo saben y directamente no presentan en los países donde pasa con las patentes de uso también. No presentan en los países donde saben que no se la van a conceder. Hay otras que no les importa y presentan igual porque nunca se sabe si no cambia la legislación en el medio y se comienzan a conceder. Pero es decisión de cada país si la conceden o no, y aún si te la conceden, por ejemplo, en Argentina y en Estados Unidos, pueden llegar a tener alcances diferentes. Puede llegar a tener un alcance mucho más restringido en Argentina que en Estados Unidos. Por eso yo les decía el otro día, y me encanta hacer énfasis en esto, si van a estar en un laboratorio que, por ejemplo, pretende fabricar en Uruguay y exportar a países de la región, no alcanza con evaluar la patente en Uruguay o solo con saber si acá hay patente o no. Vamos a tener que hacer la búsqueda en cada uno de los países en los cuales nos interese exportar y no solo quedarnos con si hay patente o no hay patente, sino leer cuáles son las reivindicaciones concedidas. Solo así estamos tranquilos de saber si nuestro producto infringe o no en esos países que nos interesa. Porque puede pasar que haya una sutil diferencia en un paso de un proceso y capaz que en algunos países mi producto no infringe, pero en otros sí, y si infrinjo estoy en el horno. Tengo tremendo problema. Entonces, eso, chiquilines, por favor, siempre búsqueda en donde voy a producir y en donde pretendo exportar, y si puedo también de dónde viene la materia prima por las dudas, aunque eso debería ser responsabilidad del proveedor, pero bueno, no cuesta nada chequearlo. ¿Bien hasta ahí? Sí. Bueno, esto del plazo de gracia se los contamos porque es un artículo de la ley, pero por favor traten de no tener que usarlo, porque no todas las jurisdicciones lo admiten y porque, bueno, nada, no está bueno tener que llegar a usar este artículo. ¿Qué es lo que dice? Es que no afectará la novedad la divulgación de la invención realizada dentro del año que precede a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad.
siempre que aquella derive directa o indirectamente de actos realizados por el inventor, sus causavientes o terceros con base en informaciones obtenidas directo o indirectamente de aquel. ¿Cómo les traduzco esto? Si el inventor realizó una divulgación, por ejemplo, en un congreso, no se le va a ver afectada la novedad siempre y cuando esa divulgación en ese congreso haya sido no más de un año antes de la presentación de la solicitud de patente. ¿Entienden? Parece un trabalengua. Perdón, yo no entendí. ¿Puedes repetirlo de nuevo? Si yo presenté hoy mi solicitud de patente y ponele que hace 6 meses hice una presentación en un congreso de mi invento y el examinador de patentes encuentra mi póster colgado en internet, ahí no va a estar afectada la novedad, porque si bien fue una publicación y si bien eso estaría en el estado de la técnica, como transcurrió menos de un año entre que yo fui al congreso y presenté la solicitud de patente, no me lo consideran como que eso afecte la novedad. Está bien, ahí sí entendí, gracias. Ahora, bien, si yo hice la disertación esa hace 1 año y medio, ahí ya yo misma me estoy afectando mi novedad, la novedad de mi invento, porque pasaron más de 12 meses. Como la línea de tiempo que vos mostraste, que decía que se veía afectada la novedad al año. Claro, pero esto es la excepción a que se afecte la novedad siempre y cuando sea el propio inventor el que haga la divulgación. ¿Se acuerdan el otro día que yo les conté del inventor que teníamos con Andrea, que el hombre había inventado una pintura y fue las cosas en su sitio, reveló todo? Sí. Bueno, si ese hombre, esa entrevista hubiera sido hasta 1 año antes de que quisimos presentar la solicitud, él no se estaría afectando su novedad en Uruguay, ojo, porque hay países que tienen 6 meses de plazo de gracia y hay otros que directamente no tienen. Pero si seguimos con ese ejemplo, capaz que les es más fácil, como este hombre hacía más de 1 año que había dado esa entrevista, no podía acogerse al plazo de gracia, estaba en el horno, porque él mismo se estaba anulando su novedad. Ah, o sea que esto es 1 año antes de solicitar. Exacto. 1 año antes había entendido al revés. No, 1 año antes de solicitar, hasta 1 año antes de solicitar, las divulgaciones que vos hagas no te las consideran como que afectan la novedad, pero tiene que ser el propio inventor. Quien haga, por ejemplo, el caso es la entrevista en la radio de este hombre, porque era el propio inventor que fue a la radio a contar. El problema es que se le ocurrió patentar más de 1 año después de haber ido a la radio. Entonces ahí sí él estaba en un problema. Le ha pasado también a profesores de la facultad que después vienen corriendo y te dicen, uy, no, presenté hace 4 meses, hace 6 meses, estoy a tiempo, bueno, y ahí hay que correr. Por eso les digo, traten de no tener que apelar a este artículo. O sea, si vos estás en una investigación que puede llegar a tener un futuro, tipo un producto para patentar, en realidad no te conviene andar presentándolo en ningún lado. Exactamente. Esa es la moraleja, no te conviene. Primero evalúa bien si es patentable y si les parece que tiene chance o futuro como patente, primero presenten la solicitud, aunque sea esa solicitud preliminar y después no la publican. ¿Entienden? Porque después capaz que no consiguen inversor, que no lo pueden escalar, no sé, que pasan cosas, pero por lo menos se aseguran de tener una chance, una esperanza de que eso derive en una patente. Pero entonces primero la solicitud y después congreso, Facebook, página web, entrevista en la radio, lo que quieran. Los dejo como sin palabras y me preocupa. No, bien. O sea, que es como medio triste porque tenés que, o sea, no podés, o sea, siempre tenés que estar midiendo que si te conviene presentar algo o no. Exacto, no podés salir corriendo a contarlo a los 4 vientos, te tenés que sentar a pensar si conviene o no. Eso a veces en la investigación, sobre todo en la universidad, es difícil, ¿viste? Porque obviamente el sistema premia a los papers, no a las patentes. Que no está mal, pero muchas veces se libera conocimiento que podía ser transferido a empresas o que podía ser aprovechado de otra forma, porque después no tiene el valor porque ya se divulgó. Entonces, a veces es difícil encontrar esa línea o acostumbrar a los investigadores a que hagan ese análisis previo de factibilidad de patente
antes de publicar o del póster o sin ir a los investigadores, les pasa a los inventores que inventan cosas en su casa. Te las venden por Instagram o por Facebook y después te dicen, yo estoy vendiendo esto hace años, ahora lo quiero patentar. Está difícil. Hubieras hecho el proceso inverso, primero venías acá y después lo vendías, sería más sencillo para todos. Además que alguien te puede robar, o sea, no robar, pero por ejemplo, si están haciendo lo mismo y se da cuenta que vos estás haciendo lo mismo, va y lo publica rápido, por ejemplo. Y ahí claro, no, porque lo solicitó antes, perdón. Por eso, otra buena práctica es prohibir fotos en el laboratorio, hacer firmar convenios de confidencialidad, no sé, hay un montón de cosas que evitan que pasen estas cosas como que te roben. Que te roben o que se adelanten. Claro, le pasó también a otra profesora de facultad que la invitaron, detectaron que ella estaba trabajando no sé qué, en no sé qué línea, la invitaron, le pagaron un viaje a no sé dónde, la mujer reveló todo. ¿En qué terminó? En que, como esa gente ya venía más o menos investigando lo mismo, con toda la información que le sacaron a esta otra, terminaron presentando la patente. Entonces, pues hasta te juegan contra, ¿no? Porque si se patenta ese producto en tu propio país, después ni siquiera vos podés trabajar con él o sacar ningún rédito. Es una investigación tirada al tacho, digamos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se revela, a quién se le revela y bueno, y si tiene algún potencial de ser patentado, consultar. No está de más consultar, a ver, evaluar para ver si se publica o no, o si es mejor primero la solicitud de patente y después publicar en los canales habituales. Bueno, respecto a los derechos concedidos, vamos a seguir un ratito más, por favor, porque si no este tema no va a terminar nunca. Les pido disculpas si se tienen que ir, igual queda grabada, pero me gustaría adelantar un poquitito más, tipo 10 minutos más. Bueno, los derechos concedidos se otorgan a cambio de que el inventor revele completamente la tecnología al público, ya lo dijimos. Tenemos dos tipos de derechos, los morales y los patrimoniales. Derecho moral es el de la paternidad de la invención. ¿Qué significa esto? Que el inventor tiene derecho a que su nombre quede asociado al invento. No es ni más ni menos que eso. Por otra parte, obviamente los inventores siempre van a ser personas físicas, ¿no? Seres humanos. Las empresas no pueden no pueden tener derechos morales sobre una invención, porque los que inventan cosas son las personas. Bueno, los derechos patrimoniales sí pueden ser propiedad de las empresas porque muchas veces los inventores trabajan en empresas, ¿no? La industria farmacéutica está compuesta por millones de científicos que trabajan ahí y bueno, los derechos patrimoniales son de las empresas. Entonces, ¿cuáles son esos derechos? Efectiva explotación, o sea, si me dan la patente, estoy teniendo derecho a explotar ese invento. Derecho a transferirla, esto es venderla, licenciarla, cederla a un tercero. Y derechos defensivos, que estos son los más importantes, o sea, no es que sean los más importantes, pero son los que se les va la vida a las empresas que hacen genéricos, por ejemplo. Son los derechos a impedir que un tercero fabrique, venda, utilice, importe o almacene. Miren la cantidad de operaciones que están prohibidas cuando alguien es titular de una patente. O sea, ese titular de patente tiene derecho a impedir que otro laboratorio, que otra empresa fabrique, venda, utilice, importe o almacene el producto. Por eso, como les decíamos el otro día, es re importante conocer toda la ruta que va a tener, por ejemplo, ese principio activo, en qué países va a estar en tránsito hasta llegar a nuestra planta. Porque capaz que en Uruguay está libre, pero hace escala en Frankfurt y allí en Alemania hay patente. Entonces, tenemos que conocer bien la logística, cómo hacer ese viaje para asegurarnos que no haya que no esté protegido por patente, porque el titular tiene derecho a impedir que nosotros almacenemos o importemos el producto y, bueno, fabricar y vender, utilizar, obviamente. ¿Eso quedó claro? Sí. Bien. Bueno, ¿cuánto dura la protección? También importantísimo, por favor, va a quedar grabado, o sea que me escuchan decir esto antes de cuando estudien y se les graba. Son 20 años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud. No es desde que me la conceden, es desde que presento la solicitud. Así tarden 17 años en concederla,
La patente tiene como plazo 20 años desde que presento la solicitud. Y no hay vuelta, es improrrogable, no hay forma de cambiarlo. O sea, en esos 20 años, por ejemplo, no se podrían hacer genéricos si la empresa no quiere. Exactamente. O sea, son 20 años de exclusividad como para que la empresa pueda, no sé, ser la única y recuperar la inversión. Exacto. Ese es el monopolio que te otorgan. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el problema de la industria farmacéutica? ¿Qué es lo que plantea la industria farmacéutica? A mí 20 años no me sirve, o mejor dicho, no me sirven 20 años desde que presento la solicitud, porque yo presento la solicitud en una etapa muy temprana del desarrollo de mi producto. Mientras hago los estudios clínicos, hago el registro sanitario y comercializo, de repente pasan 7, 8, 9 años que yo tengo muertos, digamos, del usufructo de ese monopolio, porque ni siquiera el propio innovador pudo salir al mercado, por temas que no tienen que ver con la patente en sí, ¿no? Sino por temas regulatorios y sanitarios. Entonces, eso es lo que plantean los laboratorios innovadores. Ellos piden tener más protección o una protección extra para que les rinda, entre comillas, el monopolio. De hecho, en algunos países lo logran y lo tienen. Pero en Uruguay, y la regla general es que son 20 años improrrogables desde que presento la solicitud. Está en naranja para que se lo acuerden. Y bueno, las patentes concedidas caducan porque transcurrieron los 20 años o porque se dejaron de pagar las anualidades. Bueno, sepan eso, hay tasas que se llaman anualidades que hay que pagarlas todos los años. Bueno, se pueden agrupar cada varios años, pero bueno, hay que pagarlas en definitiva. Si se dejan de pagar, la patente caduca. ¿Qué significa que una patente caduque? Que queda en el dominio público. ¿Qué significa que esté en el dominio público? Que cualquier persona, cualquier empresa puede copiarla lícitamente, no va a tener absolutamente ningún problema porque esa patente ya no está vigente. Y bueno, ¿qué tipos de patentes conocemos? Bueno, están las de producto, son aquellas cuyas reivindicaciones recaen sobre un nuevo producto, por ejemplo, un principio activo, una formulación, y la extensión de la protección abarca a todos los procedimientos de obtención del producto. No importa por qué forma, por qué vía yo llegue a ese producto, el producto en sí va a estar protegido. Estas son las patentes más fuertes. Es tal cual la patente de principio activo. Mientras el principio activo esté protegido por patente, no hay forma de lanzar un genérico de forma lícita en los países donde esa patente esté vigente. No hay manera, porque lo que estoy protegiendo es el principio activo. Ahora, después tenemos las patentes de procedimiento. Son aquellas en las que se reivindica un procedimiento particular para obtener un determinado producto. Por ejemplo, una ruta de síntesis. La extensión de la protección es al producto que obtengo por esa patente de procedimiento, pero si yo llego al mismo producto por un procedimiento diferente, ahí no tendría problema, siempre y cuando el producto estuviera en el dominio público, ¿no? Entonces, algo del día a día en la industria farmacéutica es, ok, la patente del API, del principio activo, ya no está vigente, tenemos que chequear que la ruta de síntesis que nos ofrece el proveedor no sea infringente de la ruta de síntesis que está vigente. Entonces, ¿podemos comercializar el producto? Sí, pero tenemos que verificar que se haya elaborado por una ruta de síntesis diferente de la que está protegida por patente. Y después tenemos las patentes de uso. La protección es solicitada para la aplicación práctica de un determinado producto, como ser un método de tratamiento o un segundo uso. Estas patentes en Uruguay no se permiten, la legislación no las permite, no las admite. Y bueno, el ejemplo claro es el sildenafil o el Viagra, que Pfizer pretendió, y en algunos países lo logró con éxito, patentar el segundo uso, que era útil para el tratamiento de la disfunción eréctil. En Uruguay no, por eso nosotros fuimos de los primeros países en tener genéricos del Viagra, porque aquí no se permitió esa extensión de la protección, digamos, entre comillas, que era tratar de proteger el segundo uso. Bueno, no sé, Andrea, me voy a tener que arreglar yo mi clase que viene, pues justo quedó todo esto. No, Pati, como tú quieras, yo puedo darle el resto de la clase sin problema, eso lo vemos internamente, no te preocupes.
Yo sé que a vos te encanta este tema y por eso siempre te lo dejo, pero bueno, si no podés, no pasa nada, yo me hago cargo. Yo voy a tratar de arreglar, pero no sé. Bueno, chiquilines, no los entretengo más porque ya no estamos y esto me lleva